mucho frío y por tanta contaminación que hay aquí en Huanuni nos duele la cabeza, no podemos estudiar bien. A veces el agua que tomamos en nuestras casas a veces turbia y no tenemos de otra que limpiar el agua para consumir. Hola a todos, yo soy Caplex. No muerde. Ah, vale. Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda. Voy a esperar a que se vaya. Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda que nunca tuviste ex. Me encuentro en Huanuni, un municipio perteneciente a la ciudad de Oruro, el cual está situado a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Dense en cuenta la tremenda altura de este lugar respecto al nivel del mar. De hecho, ahora mismo está lloviznando y está haciendo un frío tremendo, oye. Además que estoy un poco resfriado, por eso tengo la voz más ronca y creo que me estoy exponiendo mucho porque hace tremendo frío. Huanuni es la principal mina de estaño de Bolivia y está entre las 5 más importantes de todo el mundo. Se dice que el año 2011 llegó a generar 30 millones de dólares. O sea, es mucha cantidad de dinero debido a la producción de este mineral. Y ahora vamos al tema principal del cual trata este video: la excesiva contaminación en Huanuni. Estamos a los pies del río San Juan de Sora, que atraviesa la mitad de la ciudad de Huanuni, del municipio. Ya de entrada podemos ver que todo está contaminado, todo está corroído por los minerales. Ahí se puede ver bien ese color medio amarillento, que prácticamente es el resultado de la contaminación mineral. Bueno, acá tenemos unos amiguitos. Si vamos bajando poco a poco, vamos viendo más de cerca el panorama desolador y penoso del cual trata este río. Mira, no puedo creerlo, hay mucha, pero mucha basura. Gran parte de esta basura son bolsas plásticas, hay bolsas de yute. Y mira esta especie de laguna con ese agua color vino tinto. No sé si será agua, es un líquido obviamente muy contaminado. En serio que huele muy mal. Bueno, vamos a ir bajando más por acá para ver qué tan grave es la situación. Mira, eso es increíble, en serio. Demasiado fétido, demasiado penetrante y fuerte y pesado es este olor que... Wow. No sé qué materiales o sustancias contenga este agua, pero todo indica que es un residuo mineral que está estancado en esta parte, porque también tenemos varias calaminas, varias basuras. Todo este lugar está completamente contaminado. Por este lado tenemos varios costales apilados para formar una especie de muro. Por acá muchísima basura, muchísimas botellas plásticas, botellas de bebidas alcohólicas, latas, metales. Y lo que vamos a ver a continuación es lo peor de todo esto: las aguas casi negras, las cuales son aguas ácidas que están bastante contaminadas, lo cual es difícil de creer que esto esté pasando como si nada. Y la gente acá pues ya está acostumbrada a vivir en este ambiente con bastante polución que... Wow, es impresionante. Mira, voy a intentar saltar enfrente para... Vamos a llevarnos un poco de este agua y, por si se puede, hacer un análisis en un laboratorio químico de lo que contiene esta agua. Mira qué agua tan contaminada. Está muy negra, oye, está bien turbia. Se puede ver que acá la gente se da modos de trabajar porque tenemos una especie de pala, no una, sino 2 palas que fueron empleadas ya sea para limpiar o para llegar a buscar residuos que se escaparon del ingenio de la empresa minera de Huanuni, el cual queda más allá y más adelante iremos a conocerlo.
Estamos aquí con una niña que vive acá en Huanuni. Aquí hace mucho frío y por tanta contaminación que hay aquí en Huanuni nos duele la cabeza, no podemos estudiar bien. ¿Y a ti te gustaría seguir viviendo acá? No, porque por tanta contaminación no podemos estudiar bien. Cualquier enfermedad nos agarra. Sí que las condiciones para vivir acá son muy críticas. Sí, hace mucho frío y ahora está casi por llover. A veces el agua que tomamos en nuestras casas a veces turbia. No tenemos de otra que limpiar el agua para consumir. Volviendo al punto al cual empezamos, ya podemos distinguir que hay casitas donde evidentemente vive gente. Acá tenemos excavaciones circulares de una mediana altura. Hay 1, 2, 3, 4, por allá una más enorme. Es como una especie de piscina. Pero lo más sorprendente de todo esto es el color medio oxidado, corroído que tiene toda este área. Avanzando más, estamos en una parte céntrica de la ciudad donde el río aún sigue atravesando la ciudad. De hecho, enfrente hay un acto de colación de un colegio o escuela. Pero dense cuenta, miren, a metros de esta terrible contaminación la gente hace vida normal. Bueno, no es que esté criticando su estilo de vida, simplemente pues el hecho de crecer en un lugar así para uno se le hace bastante normal ver esto, pero está mal. Miren, ahí hay un letrero que dice prohibido botar basura. Pero bueno, vamos avanzando y recorriendo más la ciudad y acercándonos a lo que es la empresa minera de Huanuni. Bueno, en este punto estamos a pasos del mercado central de Huanuni y el río haciendo su curso, mostrándonos un panorama bastante desolador. La explicación del porqué de la excesiva polución en este río es bastante simple. Los desechos obtenidos del tratamiento del estaño son vertidos a este río, así tal cual. Toda esa basura tóxica es introducida a este río y lo contamina a totalidad. Es más, este río no solamente pasa por Huanuni, sino por otros 5 municipios los cuales se ven afectados por esta contaminación. En el año 2019 hubieron bastantes movilizaciones, las cuales lograron que el gobierno nacional declarase emergencia ambiental de este río, lo cual obligó a la empresa minera de Huanuni a construir un dique de colas para almacenar todos los residuos provenientes del tratamiento de minerales. De lo cual estuve indagando y me dijeron que dicho dique de cola aún está en construcción y a día de hoy, desde ese entonces, no se ha llegado a concluir, por lo cual este río se sigue contaminando, llegando a producir enfermedades, dañar la tierra, hacerla infértil y muchos otros problemas. Pues bueno, el cerro de... Porque estas cosas, en serio. Le vamos a tapar con la manito al señor. El principal cerro del cual se extrae el estaño es el cerro Pozoconi, el cual están viendo acá enfrente, donde también está instalada la empresa minera de Huanuni. Vamos a ir avanzando para ver al menos el ingreso, porque obvio, sin permiso o cualquier civil no puede entrar. Cochino. Estas cosas pasan, no es la primera vez que me encuentro a alguien, ya sea defecando o haciendo alguna cosa de esas cuando estoy grabando un video. Pero bueno, vamos subiendo y quiero que vean la plaza principal y cuán bonita está adornada por la Navidad. Y estamos en la puerta de la histórica Radio Nacional de Huanuni, una de las radios más antiguas, ya que lleva al aire muchos años. Vaya recuerdos que tengo de este lugar. Bueno, esta es la primera tranca de la empresa minera de Huanuni, donde ya tenemos varias señalizaciones que dicen: pare, alto, aviso, queda terminantemente prohibido el ingreso de movilidades particulares que no pertenezcan a la empresa, Y este de acá es el antiguo hospital. No sé si está en funcionamiento. Ahí tenemos el cerro Pozoconi. Ahí el cerro Cuchillani. De fondo este cerro que también es bastante alto. ¿Me pueden creer que yo una vez subí a la punta? Bueno, este es el ingreso a la empresa minera de Huanuni. Acá sí está prohibido grabar, así que estoy arriesgándome.
En el año 2006 ocurrieron enfrentamientos entre trabajadores de la empresa minera de Huanuni y trabajadores cooperativistas, todo por el control de la explotación del estaño, lo cual dejó como 15 o 20 y más personas heridas e incluso muertas. Ese año sí que fue catastrófico, fue fatal, porque literal era una guerra donde estaban utilizando dinamitas para enfrentarse unos a otros. Personas muy cercanas a mí me cuentan de que se escuchaban las detonaciones de este lado, de allá para allá, y obviamente el sonido se escuchaba a miles de kilómetros y era fatal. En sí, todo este sector era un campo de guerra. Pero bueno, eso ya pasó a la historia. De momento todo está tranquilo en este lugar. Como les dije, la contaminación aún prevalece. Según tengo entendido, el dique tendría que haberse construido cerca donde está el ingenio de la mina, pero pues creo que de momento ese proyecto no está avanzando.